aflicción yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. No podría estar en pie, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá, hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Sabemos que tuya es la salvación, Señor, y tuya también es nuestra perseverancia, Señor, porque eres tú quien nos sostienes, eres tú quien nos guardas, Señor, eres tú quien nos proteges. Todo es por ti, Señor, y para ti. Nuestra vida te pertenece, nuestro deseo es ser como tú. Señor, aunque andemos por valle de sombra y de tiniebla, no temeremos porque tú estás con nosotros, Señor. Aunque las cosas en el mundo parezcan oscuras, malvadas, Señor, no temeremos porque tú estás en control. Nosotros queremos ser esa luz que ilumine la oscuridad que rodea el mundo, Señor. Queremos ser esa luz en tinieblas, Señor. No doblegarnos ante las ideologías que este mundo plantea, sino estar firmes en tu palabra, Señor. Firmes en ti. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pasos delicados Él me hará descansar.
El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Estamos en tus manos, Señor, y estamos seguros en ti. Nada ni nadie podrá separarnos de tu amor, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ahora permítenos deleitarnos en tu palabra, Señor, escuchar tu palabra, ser santificados por ella, Señor. No salir de este lugar iguales, sino reflexionando sobre lo que hoy vamos a escuchar y deseando vivirlo día con día. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Hoy vamos a leer el Salmo 99 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fidelidad de Jehová para con Israel. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se moverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de tus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocan su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová es nuestro Dios. Tú le respondías. Les fuiste un día perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante tu santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Amén. Amén. Buenos días, iglesia, nuevamente. Bendiciones, bienvenidos este día domingo, Día del Señor, a celebrar
esta maravillosa convocación. Qué hermoso es poderlos ver todos juntos, unánimes, reunidos. Voy a pedir a los niños que pasen con la hermanita Margot, a Génesis, Matías. A su escuela dominical. Mientras tanto, hermanos, ustedes vayan abriendo sus Biblias en Mateo capítulo 28. 28. Bien. Ciérrame la puerta para aquí. El viento no. Bueno, hermanos, entonces Mateo capítulo 28. Bienvenido. Mateo capítulo 28, en esta mañana vamos a leer desde el verso 1 hasta el 15. Pero antes vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta dulce mañana, en esta mañana un poco fría, sin embargo, Señor, estamos abrigados bajo tu abrigo, Señor. Venimos delante de ti, Padre bueno, para que nos hables a través de tu maravillosa palabra, que nos enseñes a través de ella, que nos ayudes a entenderla, a comprenderla, Señor, no solamente de una manera intelectual, sino que podamos llevarla a la práctica, Señor. Danos así el querer como el hacer, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo capítulo 28, versículo 1 al 15. Dice la palabra de Dios: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho,
será divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Amén. El título de este sermón es Evidencias de la resurrección. Hace unos días estaba viendo unas imágenes en internet. Voy a pedir a Angie que por favor me coloque la imagen de la casa. No sé si la alcanzan a ver. Les voy a explicar esa imagen. En esa imagen, en la parte de arriba, hay una casa que se va a ir al piso. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Que al lado hay un lote. Y uno de el dueño del lote quiso construir, pero cometió un error. Y fue socavar donde estaba la base de la casa de al lado. Y obviamente la casa de al lado cedió. ¿Por qué quise traer esta imagen o este ejemplo? Porque así pasa con la resurrección, hermanos. La resurrección de Cristo es una de las bases que sostienen la fe cristiana. Sin la resurrección de Jesucristo, todo se viene al piso, se cae, se pierde el fundamento. Para el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, dice que si Jesucristo no resucitó, entonces es en vano nuestra esperanza. Todo es en vano. Si Jesucristo verdaderamente no resucitó, nuestra fe no tiene ningún sentido. Por eso la resurrección se vuelve tan vital para la vida del creyente. Pablo dice, si realmente Cristo no ha resucitado, nosotros somos los más dignos de conmiseración. Las preguntas que debemos hacernos entonces son, ¿podemos confiar en la resurrección de Cristo? ¿Existen evidencias de esa resurrección? ¿Existen pruebas históricas que afirmen ello? ¿Hubo testigos que vieron a Jesús resucitado de primera mano? Es decir, los testigos oculares que vieron realmente a Jesús resucitado. ¿O se trató de un robo del cadáver para hacer creer que Jesucristo resucitó? Los escritos del Nuevo Testamento que nos hablan de la resurrección, ¿son confiables? Esperamos en esta mañana poder resolver algunas dudas y fortalecer nuestra fe. El día domingo, el primer día de la semana, nos dice el relato. Recuerden que el primer día de la semana es el domingo. Nosotros, por nuestro horario laboral, lo tenemos el día lunes. Si ustedes ven los calendarios, por lo general, el primer día que aparece en rojo es el día domingo. ¿Sí? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, que es el último día, y el primer día de la semana. De un tiempo para acá, se comenzó a tomar el lunes como si fuera el primer día de la semana. Así nosotros hoy en día percibimos como el domingo, el último día de la semana, pero en realidad es el primer día. Por eso dice, el primer día de la semana, es decir, el día domingo, van estas mujeres. Aquí Mateo describe dos mujeres, María Magdalena y la otra María. Ya sabemos que era la madre de Jacobo. Marcos, el evangelista, también nos dice que estaba una mujer llamada Salomé. Y Lucas agrega a Juana. Recordemos que lo que hacen los evangelistas, los 4 evangelios, es organizar su material conforme al propósito del libro. El evangelio de Mateo quiere mostrar a Jesús como el rey, como que Jesús es el verdadero rey esperado por el pueblo. Lo que realmente sucede es que hay varias mujeres que presencian esta resurrección. Ellas
van y llevando especias aromáticas. Esas especias, ellas muy temprano, se levantaron muy temprano, a primera hora, quizás tipo 6 de la mañana, apenas estaba amaneciendo, y van con estas especias aromáticas con un fin, y es poder de alguna manera rociarlas sobre el cuerpo. Era una costumbre muy judía, la cual lo que hacía era tratar de evadir los olores de la putrefacción de un cuerpo, ¿no? De la corrupción de un cuerpo, como dice las Escrituras. Porque obviamente un cuerpo muerto, pues los olores que salen son bastante fuertes. Entonces esa era la intención de estas mujeres. Las mujeres siempre con ese cariño, con ese amor hacia Jesús. Pero noten algo, ellas no estaban esperando ver a Jesús resucitado. Ellas no fueron a mirar a ver si Jesús había resucitado. Ellas van a ver un cuerpo muerto. Esa es la intención de ellas. En sus mentes, ellas no tenían presente de que Jesús iba a resucitar. Quiero que entiendan eso, porque es importante para nosotros entenderlo. Se nos dice que ahí ocurrió un terremoto y se abre ese sepulcro, porque un ángel se sentó sobre aquella piedra e hizo rodar la piedra, y los soldados quedaron como muertos. Cuando estas mujeres ven a aquel ángel, el ángel les dice, no está aquí, pues ha resucitado. Y les envía para que vayan y le digan a los discípulos que Jesús va a ir delante de ellos a Galilea. Recuerden que Jesús, antes de morir, ya les había dicho a los discípulos que Él, después de que pasarías por su muerte, Él los vería en Galilea. Así que estas mujeres salen corriendo, y en el camino Jesús les sale al encuentro. Les sale al encuentro. ¿Y qué sienten ellas? Lo primero que sintieron fue temor. Miedo. El miedo se apoderó de ellas. ¿Qué pasaría si ustedes mujeres, un día van al cementerio tipo 6 de la mañana y lo primero que ven es una persona que había muerto de pie? Alegría, no creo, ¿cierto? Alegría no creo. La realidad es que sintieron miedo. Ellas no esperaban ver a Jesús. Ellos esperaban ver un cuerpo muerto, no a Jesús hablando, resucitado. Por eso lo primero que Jesús les dice es salve, es decir, es un saludo, salve. La saluda y le dice, no tengan miedo. Cuando ellas reconocen realmente que es Jesús, se postran a los pies de Jesús y le adoran. Le adoran. Pueden adorarle. Entonces, el miedo se convirtió ahora en alegría, en gozo de ver a su Señor que había resucitado. Mientras tanto, los soldados que estaban custodiando el cadáver de Jesús van e informan a los sacerdotes lo que había acontecido. El castigo para ellos sería la muerte. Esa es la verdad. O sea, Pilato no iba a considerar un relato así, de que alguien hurtó el cadáver así por así. Por eso los sacerdotes terminan haciendo un complot con ellos, ofreciéndoles mucho dinero para que ellos digan que lo que en realidad ocurre es que supuestamente los discípulos van y roban el cadáver cuando ellos se quedaron dormidos. Pero eso es imposible. Eso es imposible, ¿no? O sea, los discípulos, ¿dónde estaban realmente? Llenos de miedo. Los discípulos estaban llenos de miedo. Ellos huyeron porque no querían que hicieran con ellos lo que le hicieron a Jesús, que los crucificaran, que los mataran. Ellos estaban escondidos. Esa es la realidad. Todos los discípulos estaban escondidos.
pero las mujeres estaban allí. Entonces, veamos algunas evidencias de esta resurrección de nuestro Señor. Y la primera evidencia es las mujeres, porque las mujeres fueron las primeras que ven a Jesús resucitado. No fueron los discípulos, fueron las mujeres. Y qué hermoso esto, precisamente aprovechando este mes de las madres. Fueron las mujeres las que vieron a las primeras que se les aparece Jesús resucitado. Allí estaba María Magdalena, estaba María la madre de Jacobo, estaba Salomé, estaba Juana. Bueno, todas estas mujeres y quizás muchas más mujeres habían allí que vieron a Jesús resucitado. Quizás no en el mismo periodo de tiempo, pero fue a las mujeres a quien Jesús les apareció primero. Y ese dato es importante. ¿Por qué es importante? Históricamente es importante porque tengamos en cuenta algo, y es que en aquel entonces el testimonio de las mujeres no era válido. En la sociedad en la que de aquel entonces, el testimonio de una mujer no se consideraba verídico. No se tenía en cuenta, porque las mujeres eran ciudadanas de un segundo nivel. Por eso, si realmente alguien robó el cadáver y quiso hacer parecer que Jesús resucitó, lo último que hubiese hecho era poner por testigo a mujeres, porque los testigos, mujeres testigos, no eran tenidas en cuenta. Es la primer prueba de la resurrección que podemos ver aquí claramente, es el testimonio de las mujeres, porque la Biblia nos enseña claramente que a quienes aparece primero fueron a ellas. Y históricamente es un dato bien importante a tener en cuenta. Segundo, los discípulos en el camino de Emaús. Hay dos discípulos de Cristo, uno llamado Cleofas y el otro no se nos dice cuál era el nombre, pero ellos iban en el camino de Emaús y se les aparece Jesús. Ellos al principio no lo reconocen. ¿Por qué? Porque ellos estaban de vuelta. Ellos no esperaban tampoco a Jesús resucitado. De hecho, ellos iban decepcionados hablando acerca del tema. Por eso es una evidencia también importante. A esto se le llama un testimonio vergonzoso. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere escribir una historia de uno mismo, ¿qué es lo que hacemos? Colocar lo que más resalta en nuestras vidas, no lo malo. Si a usted le dicen, haga una biografía, usted coloca todas sus hazañas, todo lo bueno que ha hecho. Uno se eleva, ¿cierto? Pero no coloca los testimonios vergonzosos. Pero aquí, en la palabra de Dios, no esconde los testimonios vergonzosos. Como estos dos discípulos que iban decepcionados, porque tampoco pensaron ver nunca a Jesús resucitado. Sin embargo, Jesús luego se revela a ellos y los reprende por su incredulidad. Otro testimonio, en tercer lugar, son los discípulos, cuando Jesús se va a aparecer más adelante a los discípulos. A 10 de ellos, porque Tomás no estaba. ¿Recuerdan que primero se le aparece a 10 discípulos? Y Tomás no estaba en ese momento. Después, en cuarto lugar, los discípulos más Tomás. ¿Y por qué es importante? Porque es otro testimonio vergonzoso. Porque Tomás, siendo uno de los discípulos, de los apóstoles de Cristo, él no confió. Cuando los demás discípulos dijeron, ya vimos a Jesús, es verdad, ha resucitado, Tomás no estaba allí y dijo, yo no creo, eso es mentira. Yo hasta que no ponga mis dedos en las llagas del Señor, no, eso es mentira, yo no creo. Cuando Jesús viene, se les aparece por segunda vez a los discípulos, Jesús les dice, mete tu mano. Y no seas incrédulo, sino un creyente. Vuelvo a repetirlo.
Si alguien quisiera narrar la historia de uno mismo, no narra los testimonios vergonzosos. Y esto es importante. Una prueba de la resurrección. Otra prueba de la resurrección es que se aparece luego a 7 discípulos en el mar de Tiberias. De hecho, Jesús allí come pescado, demostrando que en realidad no era un fantasma, sino Jesús verdaderamente. ¿Por qué es importante? ¿Por qué hace Jesús este acto de comer pescado? Porque Él quería demostrar que estaba en carne y hueso, tal y como estamos nosotros, así. Había resucitado. En el primer siglo surgió una falsa creencia, una falsa enseñanza que hoy en día muchos sostienen, y es que Jesús supuestamente era un fantasma, que no tenía un cuerpo humano. Por eso el apóstol Juan tiene que decir que si alguien no confiesa que Jesús ha venido en carne, es el anticristo. Porque esta falsa enseñanza ya rondaba en el primer siglo y se sostiene hoy en día con los llamados gnósticos o el gnosticismo. Tenemos otro testimonio, el de Pedro, 1 Corintios 15. El apóstol Pablo dice que a Pedro también se le apareció Jesús de manera personal. Otro testimonio, también 1 Corintios 15, dice que también apareció a 500 hermanos, 500 personas, se les apareció Jesús a 500 personas. Y Pablo dice, de los cuales algunos ya no están muertos, pero algunos viven aún. ¿Por qué es importante esto? Porque la iglesia de los Corintios pudo evidenciar estos relatos que fueron reales. Ellos pudieron ir a los testigos de primera mano que estaban vivos y preguntar, ¿es verdad que Jesús resucitó? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo vieron? ¿Qué sintieron? Ellos sí pudieron ir a las fuentes humanas, reales, que vieron a Jesús resucitado. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque estos corintios después darían la vida por Jesús. Otro testimonio, la conversión de Jacobo. ¿Quién era Jacobo? 1 Corintios 15 dice que luego apareció a Jacobo. Jacobo fue el líder de la iglesia de Jerusalén. El líder de la iglesia de Jerusalén no fue Pedro, fue Jacobo. Fue Jacobo. Pero Jacobo no el apóstol, porque Jacobo el apóstol muere muy temprano, sino Jacobo el hermano de Jesús. El hermano de Jesús. ¿Y por qué es importante este testimonio? Porque Jacobo era incrédulo, no era un creyente. Jacobo, junto con los demás hermanos de Jesús, recuerden el testimonio de Juan, dice que los hermanos de Jesús no creían en él. No creían en Jesús. No lo seguían. Pero cuando aparece Jacobo, la vida de Jacobo, el hermano de Jesús, cambia drásticamente. Tanto así que ya en Hechos, ahora es Jacobo el líder de la iglesia en Jerusalén. ¿Qué cambio tan tremendo ocurrió en Jacobo? Llegó el rapto. Las trompetas. Otro testimonio importante, la conversión del apóstol Pablo. Pablo dice, y de último, como un abortivo, me apareció a mí. Al último, al menos digno de todos que soy yo, dijo el apóstol Pablo, porque yo fui perseguidor de la iglesia. ¿Qué cambió la vida de Pablo? Pablo, siendo un fariseo, persiguiendo a la iglesia, dando muerte a los cristianos,
¿Cómo es que la vida del apóstol Pablo ahora es transformada? ¿Quién transformó esa vida? La aparición en Hechos 9 nos relata que Jesús se le apareció a Pablo y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Si Pablo hubiese estado mintiendo, esa mentira no le hubiese durado toda la vida. Porque cuando uno dice una mentira, cuando lo exponen ante la muerte, uno canta la verdad, dice la verdad sí o sí. Pero Pablo estuvo dispuesto a ir a la muerte porque él vio a Jesús resucitado. Y él consideró que no importa la manera en que él moriría, porque estaría con su Señor. Porque era verdad lo que él vio. Porque fue real. Otro testimonio, la guardia romana, que vieron aquel ángel que abrió ese sepulcro. Otro testimonio, el testimonio del apostólico. ¿Por qué el testimonio apostólico? Porque los apóstoles murieron. Prácticamente todos murieron de una manera trágica. Los apóstoles murieron, sacrificaron sus vidas de una manera trágica. Por eso es importante este testimonio apostólico, porque ellos no estarían dispuestos a morir por una mentira. Y otro testimonio, la fidelidad de las Escrituras, la fidelidad de la palabra de Dios. Alguien podría decir, de hecho ustedes van a escuchar muchas veces este argumento, pero lo que está escrito aquí, ¿quién garantiza que sea verdad? Si los que escribieron hombres, como nosotros, ellos pudieron haber escrito mentiras. ¿Y quién dice que durante todos estos siglos que han pasado, esta palabra no se ha tergiversado? ¿Qué respondería usted? Voy a darles el chancuco. Yo creo que Angie, por favor, me coloque la otra imagen de un cuadro que hay allí. Ese. No sé, bueno, no creo que lo alcancen a ver bien. Pero solo quiero que noten algo. Ustedes han escuchado, por ejemplo, personajes importantes, quizás de todas estas personas que están aquí, a este lado. No todos sean muy reconocidos, pero los más conocidos, por ejemplo, el tercero, Platón. ¿Quién no sabe hoy que Platón existió? El mundo sabe que Platón existió. Hay obras de él, ¿cierto? No dudan de la existencia de Platón. ¿Por qué? Porque Platón, que escribió entre el 427 y el 347 antes de Cristo, la copia de sus escritos más temprana data del año 900 después de Cristo. Es decir, que entre las obras de Platón, digamos, estas son las obras de Platón, y las copias, hay una diferencia de 1200 años. 1200 años entre la original y las copias que existen como evidencia, hay 1200 años. Eso significa que hay solamente 7 copias. Y eso demuestra que Platón realmente existió. Y las obras son reales de Platón, porque hay 7 copias que datan de 1200 años. Otro conocido aquí, vamos a ver, Aristóteles, el cuarto de abajo hacia arriba, Aristóteles. Vivió entre el 384 y el 322. La copia más temprana está en el se descubrió en el 1100 después de Cristo. Hay una diferencia de 1400 años y existen 49 copias de sus obras. Es decir, que esto evidencia que este hombre existió, Aristóteles. En la filosofía es muy importante este hombre. Bueno, estos dos hombres son bien importantes en la filosofía y nadie duda
de que ellos existieron. Y así todo este grupo, el penúltimo, Homero, la Ilíada, esta gran obra, data del 900 antes de Cristo. La copia más temprana se encontró en el año 400. Hay 500 años de diferencia. Y hay 643, es el que más tiene, 643 copias. Es decir, hay un 95% de exactitud. Tomando todas estas obras, las 643 obras, hay el 95% de exactitud en todas sus obras. O sea que obviamente demuestra que realmente lo que se escribió fue original, está original. Ahora, estas son todas las obras más reconocidas históricamente. Vamos a compararlas con el Nuevo Testamento y vamos a ver lo superior que es el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, que fue escrito entre el 50 y el primer siglo, la copia más temprana está en el año 125, es decir, que hay menos de 100 años entre la copia y el original. ¿Cuántas copias tenemos del Nuevo Testamento? 5,600 copias. Noten la diferencia. 5,600 copias del Nuevo Testamento. La exactitud es del 99.5%, casi 100% de exactitud. Es decir, que lo que yo tengo aquí leyendo hoy tiene 95% de exactitud con las copias que están allí. Los detalles, algunos errores, algunas palabras son mínimos y no afectan las doctrinas esenciales de la palabra de Dios. El 99.5% de exactitud. ¿Por qué es importante esto? Porque usted puede confiar en la palabra de Dios. Si alguien le dice a usted y sale con ese argumento, pero es que no es confiable, dígale, no hay ninguna obra, no existe ninguna obra más confiable que el Nuevo Testamento, que la palabra de Dios. ¿Quién lo dice? La historia. La historia. La historia. Qué importante, qué interesante es esto, hermanos. Muchos pueden morir engañados pensando en una verdad. Pensando, por ejemplo, los que se inmolan. Las personas que se inmolan creyendo que eso es una verdad. Pero nadie está dispuesto a morir por una mentira, guardando una mentira. Los discípulos murieron por esa verdad, porque ellos vieron a Jesús resucitado. Así que, hermanos, sin la resurrección de Cristo, como dice Pablo, solamente somos como una secta digna de conmiseración. Es decir, que la gente nos tenga lástima. Apenas. Sin la resurrección. Sin la resurrección, ni usted ni yo tenemos esperanza. ¿De qué sirve vivir en esta vida en santidad si al final todos vamos para el mismo lugar, al cementerio? Sin la resurrección, nada en esta vida tiene sentido. Da lo mismo morir siendo un violador que siendo un santo. Da lo mismo. Sin la resurrección no tiene sentido la vida. Si esto es todo lo que hay, no hay esperanza. Como dice Pablo, entonces comamos y durmamos porque mañana moriremos. ¿Se dan cuenta que las personas afuera viven de esa manera? Porque ellos no tienen esperanza. Ninguno de nosotros ha visto a Jesús resucitado. Ninguno de nosotros. Y aunque históricamente puede ser probada la resurrección, hay evidencias de la resurrección, la mayor evidencia no es esa. Esto fortalece nuestra fe. Pero
Esto fortalece nuestra fe. Pero la mayor evidencia no es esa. La mayor evidencia del creyente radica en el interior, por el Espíritu Santo. Cuando usted escucha la palabra de Dios y la cree, es porque el Espíritu Santo lo convence de lo que está aquí es real. Y usted ya no necesita ser un historiador para verificar si es verdad lo que ocurrió. Ahora el Espíritu Santo lo convence a usted. Y ese es el testimonio más grande que hay. ¿Por qué? Porque será un testimonio que da el Espíritu Santo y como resultado hay transformación. Ese es el resultado más grande, que su vida sea transformada. La evidencia más grande es la transformación. Cuando un pecador como yo viene a los pies de Cristo, cree en el Señor, y su vida comienza a ser transformada y la gente dice, ese no es el mismo. Ese Señor que era así, y desde que algo le pasó, pero no es el mismo. Ese es el testimonio más grande. Y ese es el testimonio que la gente vio en el primer siglo. Pablo, ese perseguidor de la iglesia, pero ahora es cristiano. De perseguidor, ahora a ser perseguido por causa del Evangelio. Ese es el testimonio más grande que puede haber. Esos apóstoles llenos de miedo, escondidos, que ahora valientemente están dispuestos y dieron la vida por Cristo. ¿Ven? Ese es el testimonio más evidente de la resurrección. De que el Espíritu Santo lo convence a usted, como me ha convencido también a mí y a muchos de los que estamos aquí, de que Jesús es real. Sin verle, sin haberle visto resucitado, pero podemos creer. Ese testimonio interno solamente lo puede dar el Espíritu Santo, nadie más. Así que, iglesia, el Evangelio se resume en esto. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Allí está resumido el Evangelio. Cristo murió y resucitó por nuestros pecados, para darnos salvación y vida eterna. Y todo aquel que en Él cree, será salvo. Si usted cree en esto, será salvo. ¿Qué más tengo que hacer? Nada. Eso es lo grandioso y lo maravilloso del Evangelio. Que usted no tiene que ir de rodillas a Monserrate para ser salvo. No es por obras, es por la fe. Porque Cristo pagó, fue a la cruz en mi lugar. Él tomó nuestros pecados, cada uno de ellos, y fue a la cruz. Entonces, ¿puedo vivir como quiera? ¿Seguir viviendo mi vida? No. Porque el testimonio de la resurrección que está en mí ahora me guía a orar bien. Está transformando mi vida. Quizás, como alguien dijo, no soy lo que quisiera ser, pero tampoco soy el que fui antes. Voy siendo transformado de gloria en gloria. Y eso es lo más hermoso del Evangelio. Ver personas transformadas. Usted que ha creído en Cristo, no tema la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo resucitó. Y usted tenga la seguridad, su cuerpo va a envejecer, su cuerpo va a sufrir enfermedades. Pero cuando el Señor venga y suene la trompeta, así como sonó a ratos, cuando suene así, los muertos en Cristo resucitarán.
y seremos transformados. Dios nos dará nuevos cuerpos incorruptibles que ya no morirán, y estaremos con el Señor para siempre. Esa es la promesa de la resurrección. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por permitirnos haber escuchado tu palabra, este mensaje tan importante, este pilar tan fundamental, esta base tan fundamental en la vida de nosotros como cristianos, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin ella, nuestra vida carece de todo sentido y nuestra casa se derrumbaría. Pero gracias, Señor, porque eres tú quien sostiene esta verdad. No solamente como una verdad histórica, porque realmente es una verdad también histórica, sino una realidad espiritual que ha transformado nuestras vidas, ha transformado la vida de muchos durante siglos, ha transformado nuestras vidas y seguirá transformando vidas de muchas personas, de hogares, de familias, de sociedades completas por el poder del Evangelio. Gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Eric. Voy a pedir esta mañana